3 años. En los tiempos de la guerra, digamos entre el 2005, 1999 y 2005, los rebeldes tenían su cuartel general en esa zona y quienes gestionaban, digamos, los proyectos eran chicas. Imaginaos, violaciones diarias, pero en ese sitio no llegaron a entrar ni una sola vez. No entraron ni una sola vez. Era como si Dios les había nublado los ojos. Ellos pasaban con sus camiones, con sus lanzas, tirando al aire, y no entraron ni una vez. Como si dos ángeles estuvieran en la puerta, con sus espadas, blandiéndolas, y no entró nadie. Se salvaron las vidas de todos los niños y de las 6 chicas que estaban allí. El Señor es grande, misericordioso, y acampa en medio de aquellos que le temen. Pudimos visitar este orfanato y constatar las historias trágicas de una guerra entre hermanos, una guerra por religión, una guerra por poder. Niños que, si nacen diferentes a los demás, con malformaciones, síndrome de Down, son tirados a la basura. Tirados a la basura. Y no hablo de una basura como un contenedor de los que podemos tener nosotros aquí, donde pones el papel en un sitio, el plástico en otro y los desechos orgánicos en otro, sino tirados a una basura literal. Vamos a ver el vídeo y luego voy a hablar de uno de estos niños rescatados de la basura.